¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Bien. Hoy vamos a comenzar con ondas de sonido, ¿ok? Eh, por eso que se dio primero ondas en una cuerda, donde se ven las propiedades básicas de las ondas en una cuerda, y ahora vamos a ver las mismas ondas, o sea, los mismos conceptos, pero aplicados al sonido. Y vamos a hablar de una onda senoidal de sonido, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ven, yo les voy a compartir lo que tengo acá. Esta es la onda de sonido, ¿no? O sea, vamos a estudiar el sonido, ¿bien? Y eso tiene que estar relacionado con el oído, ¿ok? A ver que se me vea bien. Bien. Todos tenemos auriculares, ¿sí o no? Yo tengo unos ahorita puestos, así como están en las muchachas ahí en la foto, ¿no? Bien, ¿qué es lo que provoca el sonido o cómo se transmite el sonido por el aire? Es parte de lo que vamos a estudiar, ¿ok? Bien. Recuerden que cuando usted intenta hacer los ejercicios, pero no lee la teoría, en la teoría están los fundamentos y hay mucha información que se usa ¿cómo se llama? En los ejercicios. Por ejemplo, aquí podemos leer lo siguiente. Dice, la definición más general del sonido es una onda longitudinal en un medio. Entonces, ¿qué es el sonido? Es una onda longitudinal en un medio. A ver, lo que más nos interesa en este capítulo son las ondas sonoras en el aire, ¿ves? Vamos a enfocarnos principalmente en las ondas sonidas en el aire. No, bueno, no digo principalmente, es lo que más común podemos hacer. O sea, es común estudiar las ondas en el aire, pero las ondas se pueden propagar, las ondas de sonido se pueden propagar en un gas, en un líquido y en un sólido. ¿Ok? Quizás el lector conozca bastante la propagación del sonido a través de un sólido. ¿Ok? Si los altavoces, las bocinas del aparato de sonido del vecino, bueno, ahí lo que está diciendo es, bueno, si un vecino suyo coloca unos altavoces al lado, digamos, digamos, en el vecino, pues, se puede dar cuenta que el sonido se transmite. ¿Por qué? Porque el sonido se transmite no solamente en el aire, sino en sonido ¿cómo se llama? Está viendo quién falta. Sino que también se transmiten en medios, ¿no? Entonces, en este caso, están viendo la pantalla mía ¿cómo se llama? El PDF está listo. Está en PDF. Sí. Yo pensé que estaba en PowerPoint. ¿Qué digo? Perdón, PowerPoint. Sí, sí. Ok. Bien, entonces, bueno, entonces tenemos el sonido. Y mire lo que dice ahí. Las ondas sonoras más sencillas son las senoidales, ¿ves?
Porque las ondas hay de mucho tipo. ¿La onda qué es? Es una perturbación. Entonces nosotros podemos hacer una perturbación como queramos, puede tomar la forma que quiera. Pero la más sencilla es la forma, la que tiene, no es la forma, la que se propaga de forma senoidal. ¿Ok? En este caso las frecuencias y la amplitud y longitud son, digamos, son bien especificadas, ¿no? O sea, que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿no? Y eso lleva una amplitud, o sea, esa es una muy fácil, ¿no? Ahora, el oído humano es sensible a es sensible a las ondas en el intervalo de frecuencias de 20 a 20.000 Hz, ¿ves? Eso tiene que saberlo. Eso no está ahí porque no más. Entonces, por ejemplo, Bakui, ¿cuál es el intervalo de frecuencias que oye que el ser humano? Bakui, Bakui, ¿aló? A una pregunta. ¿Cuál es el intervalo de frecuencias que el oído humano puede detectar? Bien. El intervalo de frecuencias de 20 a 20.000 Hz, ¿ves? Llamada gama audible. Esa es la gama audible, ¿ves? Entonces, pero también usamos el término sonido para ondas sonoras, para ondas similares con frecuencias mayores. Bueno, digamos cuando son mayores que 20.000 le llamamos ultrasónicas y cuando son menores de 20 Hz le llamamos infrasónicas, es lo que está diciendo allí. Los perros, hay ciertos animales que oyen frecuencias que nosotros no oímos. Por eso los perros ladran de noche porque ellos tienen un oído muy sensible o sensible a otras ondas que nosotros no tenemos. Ellos, por ejemplo, cuando explotan ¿cómo se llama? Los juegos pirotécnicos, fireworks, ellos son más sensibles a eso porque ahí se producen diferentes ondas sonoras, o sea, ondas. Nosotros nada más escuchamos de 20 a 20.000 Hz. A ver, las ondas sonoras suelen dispersarse en todas direcciones a partir de la fuente de sonido. Esto es muy importante porque ya aquí, ya la onda sonora sí se transmite en 3 dimensiones. ¿Ok? Dice aquí con una amplitud que depende de la dirección y la distancia de la fuente. ¿Ok? Por supuesto, entre más lejos, tiene menos intensidad, ¿no? Volveremos a esto en la sección siguiente. Por ahora nos concentraremos en el caso idealizado de una onda sonora que se propaga solo en la dirección más X. Vamos a suponer que yo tengo una onda sonora en una dimensión, imagínate, que se propaga en el eje X. Como vimos en la sección 15.3, dicha onda se describe con una función de onda y de xt. Eso sí ya lo conocemos. Pero aquí hay un problema. Queda el desplazamiento instantáneo y de una partícula en el medio, en la posición X. Eso fue lo que vimos anteriormente. Yo tenía una partícula X en un punto X, en una cuerda, y ella se movía hacia arriba, hacia abajo, mientras que la onda se movía hacia la derecha. O sea, eso era un movimiento transversal. Pero en este caso, aunque yo tenga una partícula en el punto X, el desplazamiento Y es en la misma dirección de la onda. Entonces, porque esto es una onda longitudinal, o sea, el Y no lo vas a graficar, o sí se puede graficar, pero bueno, otra vez. Pero digamos, las partículas se mueven hacia adelante y hacia atrás en la misma dirección de la onda. Por eso es una onda senoidal. Como que es senoidal, igualito usamos la misma expresión, Y de xt es igual a coseno de kx menos omega t, donde k es el número de onda y omega es la frecuencia angular. Recuerda que k es lambda entre 2pi y omega es 2pi la frecuencia. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, ve, sigo pasando. Voy a pasar. Ahora dice, recuerde que una onda de longitud, los desplazamientos son paralelos a la dirección en que viaja la onda. Eso es importantísimo. Es como el del resorte. El resorte cuando lo comprimes, entonces la perturbación se mueve en la misma dirección que el resorte. Es una onda longitudinal. Así que las distancias X y Y se miden paralelas entre sí, no perpendicularmente como las ondas transversales. Cuidado. ¿Ok? La amplitud A es el máximo desplazamiento de una partícula en el medio con respecto a su posición de equilibrio.
Por lo tanto, A también se conoce como amplitud de desplazamiento. Bien, en las pruebas RAE esto va a salir. Entonces los chicos de séptimo semestre, yo ayer les estaba dando esto. Claro, solamente me preguntó uno, pero ellos nunca han visto, supuestamente ellos nunca han visto esto. O nunca lo han visto, ellos nunca han visto nada. Pero bueno, entonces ustedes ya lo están viendo. A es la amplitud de desplazamiento, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, ¿qué es lo que quiere decirme con eso? Aquí donde está la cosa, ¿ves? Por ejemplo, esto es un tubo, ¿ok? Y en un lado tengo un émbolo. Ese émbolo lo muevo. ¿Y qué hace? Empuja las partículas que están dentro del tubo, dentro del medio, ¿no? Provocando una onda, una perturbación que va a viajar a lo largo del tubo, o sea, así, ¿ves? Entonces, pueden ver lo siguiente. Esto es un punto donde hay menos presión y este es un punto donde hay mayor presión. Entonces pueden ver que la distancia entre dos puntos de igual presión es lo que llamamos la longitud de onda. ¿Okay? Aquí no tenemos la cuerda subiendo y bajando, aquí tenemos pulsos de presión que se mueven en la dirección del movimiento. Entonces pueden ver que dónde comienza este pulso. Este pulso, este punto de presión va hacia adelante, luego regresa, va hacia acá. O sea, como, así como si fuera, ajá. Aquí lo que está hablando es la amplitud, ¿eh? La amplitud es esto, muchachos. Este puntico se mueve acá, se regresa, y vuelve ahí, y se vuelve para allá, y vuelve para acá. Pero él no se mueve de A, ¿ve? Él permanece dentro de A. O sea, cuando mucho el desplazamiento es A, ¿no? Ese sería, las partículas oscilan con amplitud A. La onda avanza una longitud de onda en un periodo de tiempo. Bueno, eso es lo mismo que ya hemos visto. ¿Ok? Ahora, aquí estamos suponiendo que el émbolo se mueve con un movimiento armónico simple. Es más, o sea, más, por eso es MAS. ¿Ok? Entonces el émbolo, el émbolo que está aquí se está moviendo con un movimiento armónico simple en la dirección del movimiento, en la dirección del tubo. Entonces aquí se crea un patrón de onda, ¿ok? Con una longitud y onda definida, ¿verdad? Aquí dice onda longitudinal que viaja hacia la derecha. Aquí ya la amplitud es, digamos, el movimiento que tiene la partícula en la dirección de la onda, y venir, y, digamos, oscila en esa dirección de la onda, por eso es una onda longitudinal. Veamos aquí, ahora, esto es la parte cualitativa. Vamos a ver cómo hacemos con la parte cuantitativa, porque cómo hace para detectar el oído o un micrófono. Él no detecta la amplitud, él detecta la variación de presión. Cuando nosotros hablamos, enviamos una perturbación en el aire, que es lo que usted está escuchando. Si usted tiene puesto unos audífonos, por ejemplo, o tiene una corneta al frente, un speaker, el speaker, cuando yo hablo, él está vibrando a la misma forma en que yo hablo. Él empuja el aire y ese aire empujado, digamos ese aire con esa variación de presión, llega a su oído que lo detecta el tímpano. Y entonces, bueno, así es que escuchamos, ¿no? Eso es lo que, eso tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, realmente, la presión, a ver, cuando nadie habla, cuando no hablamos, la presión del aire es la presión atmosférica. Pero cuando hablamos, esa presión aumenta o disminuye. Entonces sería la presión atmosférica más P de XT. Bien. ¿Alguna pregunta? No, Luis. Ok, yo voy a hacer lo siguiente un poquito, tratarlo de hacer más interactivo. Vamos a ver cómo me va con esto. Se produjo un error. Vuelve a intentar. Voy a. Esto es un resumen que está al final del libro, del capítulo, ¿no? Dice ondas sonoras. El sonido consiste de ondas longitudinales en un medio, ¿ok? Y la presión máxima, o tiene que ver, es B, acá A, la velocidad de la onda en un fluido, en un sonido, en un gas es B entre ρ, en un fluido es, no sé, en un fluido. En un gas ideal es gamma RT entre M, y en una varilla sólida es gamma entre Y entre ρ, ¿no? Pero vamos a ver aquí algo. Vamos a preguntar aquí, a ver.
yo le pregunto a ver quién me responde. Vamos a hacer la primera pregunta. Cuando el sonido viaja del aire al agua, ¿cambia la frecuencia de la onda, la rapidez, la longitud de onda? Explique su razonamiento. Que, por ejemplo, si alguien está en una piscina y alguien grita fuera de la piscina y usted está escuchando debajo de la piscina, ¿cómo escucha usted el sonido? O sea, ¿qué cambia? El sonido se reduce, dice, por las moléculas de agua. ¿Cómo dices? El sonido se reduce por las moléculas de agua. Digo, si es que la persona está dentro del agua, pues no le va a escuchar muy bien Pero ¿qué se reduce? el sonido y por ende las ondas del- de lo que está hablando A la ver, persona de fuera, del exterior. suponga que la persona de afuera o un sonido que se está generando afuera lo hace en forma armónica. O sea, envía una onda senoidal. ¿Ok? Cuando está afuera. Y el que está dentro, la pregunta es, ¿cambia la frecuencia, la rapidez o la longitud de onda? ¿Qué cambia? ¿Me entiendes lo que la pregunta? La rapidez, Ajá, la rapidez cambia, ¿por qué cambia? a ver, Es más. O sea, ¿por qué crees tú que cambia eso? Suponga que yo pongo eso en un examen. sonido viaja, pero a ver, Por el medio en que se propaga, listen. ¿Cómo dices? O sea, yo entiendo que, que la voz en el aire se propaga más rápido, se propagaría en el agua. O sea, depende del medio de propagación. ¿Eso lo estás adivinando o es verdad o lo supones? Según mi razonamiento, listen. Y según lo que vimos en la clase, ¿de qué depende la velocidad? Era que dependía de la gravedad y En una cuerda, ¿de qué depende la velocidad de la onda? de la fuerza, ¿Cuál fuerza? o sea, de la fuerza que aplique en la cuerda, como se dice. ¿Pero cuál fuerza se aplica? ¿Y de qué más depende? Gutiérrez, ¿de qué depende la velocidad en una cuerda? De una onda, ¿de qué depende? eh, la velocidad de una onda. Sí, la velocidad de la onda en una cuerda, ¿de qué depende? Del No saben. de, de la variación produce del tiempo, la longitud, No, hay una. ¿Y cómo hicieron los problemas? esa es la onda. Que eso mismo no lo entendía muy bien. Pero, ¿viste los videos? Sí, pero, o sea, yo creo que la velocidad de una onda, o sea, depende del medio en donde se propaga. Claro, pero ¿de qué forma depende eso porque dices que tú crees? ¿Por qué tú dices que crees? O sea, que no estás seguro. O sea, eso lo digo, dicen, porque por mi razonamiento, nada más pienso que, o sea, como cualquier cosa, una persona se puede mover más rápido eh, cuando está afuera, pero si una persona quiere caminar en el agua, no es tan fácil como caminar en el... Lo que pasa es que una cosa es una onda, otra cosa es un objeto que se mueva. Pero yo pienso que depende de lo mismo, porque igual se va a transmitir, o sea, se va a mover en ese medio. Gutiérrez, yo he hecho los videos donde explico por qué las cosas y usted me está diciendo porque usted cree.
O sea que usted no ha leído el libro, porque en el libro ya hay gente que ya están ya hay cosas que están establecidas, ¿me entiende? Que ya a estas alturas usted me decía, no, profe, depende de la tensión que se aplique y la densidad de masa. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, me explico, ya vimos un capítulo entero y usted puede ver que la velocidad de una onda en una cuerda depende, si me regreso, ya no hay que adivinar, ¿ve? Ya ustedes vieron eso y depende de esto, aquí está, ¿ve? Onda en una cuerda. La velocidad de una onda en una cuerda depende del... Ya va, ya voy. Así se ve el cielo. ¿De qué depende la velocidad de una cuerda? De F entre mu, donde F es la tensión que se aplica a la cuerda. Aquí dice, la rapidez de una onda transversal en una cuerda depende de la tensión F y la masa por unidad de longitud L, en mu. ¿Ve? Eso no hay o sea, no es una cuestión de que hay que entender, solamente hay que leer. Entonces, depende de la fuerza y del medio mu, ¿verdad? Claro, depende. Ahora entonces, eso es una cuerda. Si pasamos al otro capítulo, veamos lo siguiente. Vamos a ver de rapidez de ondas sonoras. Dice, en la sección 15.4 vimos que la rapidez V de las ondas transversales en una cuerda dependen de la tensión F y en la cuerda y la densidad lineal de masa mu. Esto es lo que yo te estaba preguntando. Ahora, ¿existe una expresión correspondiente para la rapidez de ondas sonoras en un gas o un líquido? ¿De qué propiedades depende la rapidez? Entonces dice aquí, podemos hacer una conjetura acertada, recordando algo que dijimos en la sección 15.4 para las ondas mecánicas en general. La expresión de la rapidez de la onda tiene la forma esto. Fuerza de restitución que vuelve el sistema al equilibrio entre la inercia que se pone el retorno al equilibrio. Eso es como decir la tensión entre la masa. Entonces, en un fluido, dice, una onda sonora en un volumen de fluido causa compresiones y expansiones en el fluido. De modo que el término de fuerza de restitución de la expresión anterior tiene que ver con lo fácil o difícil que es comprimir el fluido. Esto es precisamente lo que nos dice el módulo de volumen B del medio. Bueno, esto yo sé que no lo han visto, pero es que lo estoy despertando para que vean lo que quiere decir. El módulo B del medio, esto es nuevo, ¿no? Es como el ejemplo de la fuerza de restitución, es como la tensión en la cuerda. Por ejemplo, la cuerda quiere estar siempre que recta, ¿verdad? ¿Y quién hace que la cuerda esté recta? La tensión. Cuando nosotros aplicamos una onda o una perturbación, la tensión no deja de existir, así que la tensión sigue actuando para que se restablezca el equilibrio. Entonces, en el líquido, y la inercia es la masa del sistema, que es lo que hace que no se mueva, que se opone al movimiento, la masa, ¿no? Entonces, bueno, en un fluido pasa lo mismo. ¿Cómo se llama esa fuerza que hace que el fluido vuelva al estado de equilibrio? Bueno, se llama B, se llama módulo del medio. Y la densidad sería la densidad, en vez de ser densidad de masa, o sea, masa por una longitud, es la densidad ρ. ¿Ok? Entonces sería B entre ρ. O sea, ¿de qué depende? Claro, depende de B entre ρ. B es una propiedad del medio y ρ es la densidad del medio, ¿no? Bien, eso está bien, ¿no? Veamos, déjame pasar para acá. Es que estoy tratando de que interactúen. Entonces aquí tengo que la rapidez de una onda longitudinal en un fluido, ¿cómo es? Léelo, Gutiérrez, léala. B es igual, B es igual a la raíz cuadrada de B sobre sobre ρ. ρ, Rho es la densidad del fluido, la ¿ok? densidad del medio. Del fluido en este caso, del fluido. Porque en la cuerda es mu, es la densidad de masa, pero de la cuerda, ¿entiendes? Bien, entonces,
Ok. La otra vez alguien me dijo, no, profesor, que usted saltó de un lado para otro, porque estoy buscando que interactúen conmigo, ¿ok? No vayan a decir pues, que en la otra clase yo no di nada. Ahora, vamos a averiguarlo de forma, ¿cómo se llama? Cualitativa. Veamos. Déjeme para que se dé cuenta de esto. A ver, a ver, Bakui, léame esta ecuación, esta que estoy señalando con esto. B es igual a la raíz cuadrada de F sobre mu. Ajá, lea esto que está aquí, Bakui. La rapidez de una onda transversal es una cuerda, depende de la... No, léelo otra vez porque le pusiste una palabra que no va. Cuidado con todo lo que estoy La, diciendo. la rapidez de una onda transversal es una cuerda, depende de la... No, lee otra vez, ya te lo voy a poner bien grande. Ajá, ahí léelo. Ya va. Ahí se me fue. La rapidez, Ya va. Ajá. Ahí léelo, pues. la rapidez de una onda transversal es una cuerda No. en una cuerda. Ah, no es una cuerda. Es diferente. A decir es una cuerda, a decir en una cuerda. Léela otra vez, duro. La rapidez de una onda transversal en una cuerda depende de la tensión F y de la masa por unidad de longitud de mu. Veas en el ejemplo 15.3. Léelo por unidad de longitud de longitud, ¿qué? Mu. Ah, no dice de. Bien, entonces la ecuación es esta. ¿Esto lo sabías, Bakui? ¿Sabías que de qué depende? Entonces la velocidad depende de la tensión en la cuerda y de la longitud y de la masa que tenga la cuerda, ¿entiendes? O sea, la masa por unidad de longitud. Bien, entonces eso es en una cuerda, eso ya lo vimos. Ahora estamos en sonidos, ¿ok? Pero como el sonido también es una onda, eso es lo que yo quiero que me comprenda. Que lo que está enseñando aquí el libro es lo siguiente. Que la rapidez de una onda depende de la fuerza de restitución que vuelve el sistema al equilibrio y de la inercia que se opone al retorno al equilibrio. ¿Qué es esto? Una cuerda está la tensión y en una cuerda está la longitud de masa por unidad de longitud. Bueno, sin saber qué es B todavía, entender bien qué es B, nosotros llegamos a la siguiente conclusión, que la rapidez de una onda longitudinal en un fluido depende de B. B es el módulo de volumen, es una fuerza de restitución. Y Rho es la densidad del fluido. Entonces, ¿sí se entiende eso, Bakui? Bueno, pero si vamos para un sólido, en un sólido, ¿de qué depende la velocidad? Léame esta ecuación, Guaraca. Bueno, yo no leo. Si una onda longitudinal se propaga en una varilla o barra sólida, la situación es un tanto diferente. Esto simplemente son ecuaciones, ¿ok? No te están explicando mucho. Dice, la varilla se expande un poco a los lados cuando se comprime longitudinalmente, ¿ok? En tanto que un fluido en un tubo con sección transversal constante no puede hacerlo. Cuando el mismo razonamiento que nos llevó a la ecuación 16.7, o sea, por el mismo razonamiento, podemos demostrar que la rapidez de un pulso longitudinal en una varilla está dado por Y entre Rho.
donde Y es el módulo de Young y Rho es la densidad del sólido. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí no están explicando mucho tampoco de dónde salió esta cosa. ¿Ve? Miren, no es que están explicando, pero hay que conocer qué es el módulo de Young. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Ve? Si nos venimos para acá, estoy tratando de ir directo al grano, pero el profesor que en física no es aritmética. Física es razonamiento, aunque lo que hagamos es multiplicar. Voy otra vez. Ve, ahora sí, sí comprenden este resumen, Dixie, ¿sí lo comprendes? Sí, licenciado. El sonido consiste de ondas longitudinales en un medio. No pueden ser transversales, ¿ok? Una onda sonora senoidal, B, senoidal, se caracteriza tanto por su frecuencia y longitud de onda, o por su frecuencia angular y el número de onda acá, ¿no? Como por su amplitud de desplazamiento. La amplitud de presión A, P max, es directamente proporcional a la amplitud del desplazamiento, el número de onda y el módulo de volumen del medio. Esto es la amplitud max, esta es la amplitud de presión. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice aquí? La rapidez de una onda sonora en un fluido depende del volumen, del módulo volumétrico B y de la densidad ρ. Si el fluido es un gas ideal, ¿ves? Miren lo que está diciendo ahí, eso lo vimos nosotros en termodinámica. Si el fluido es un gas ideal, la rapidez puede expresarse en términos de la temperatura T, la masa molar M, y R y gamma. ¿Gamma qué es? La razón de las capacidades caloríficas del gas. Eso lo vimos, Cp entre Cv. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, sigo. Chance, licenciado. La rapidez de la onda longitudinal en una varilla sólida depende de la densidad del módulo de Young. Ok, mire, esto es una onda en un fluido. Esto es un gas ideal. Y esto es una varilla. Y esta es la amplitud de presión. La presión tiene unidades de Pascal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si uno viene para acá, ahora sí vamos a ver si podemos responder la primera pregunta. Cuando el sonido viaja del aire al agua, cambia la frecuencia de la onda, es la primera pregunta. A ver si cambia. Segundo, cambia la rapidez. Tercero, cambia la longitud de onda. ¿Qué piensan ustedes? La frecuencia no cambia, pero la rapidez, por ejemplo, supongamos que no sabemos si la frecuencia cambia, pero la rapidez cambia, porque mire, la rapidez depende de las propiedades del medio, ¿eh? Así, así o así. Entonces sí cambia la velocidad del sonido, esa sí cambia, ¿ok? La frecuencia a ver, la frecuencia sería la otra. Y la longitud de onda quedan iguales. Esos que creo que quedan iguales, ¿ok? No, mentira, porque si la velocidad cambia, escuchen esto, la velocidad cambia, cambia la frecuencia y cambia la longitud de onda porque la velocidad es lambda por F. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a ir dejamos eso ahí, vamos averiguando, ¿ok? Pero estoy tratando de colocarlo con preguntas para que vengan así como que respuestas, si no yo hago un monólogo. Vamos a ver qué significa ver. Miren lo que dice aquí. Yo no sé, yo lo estoy leyendo, improvisando con tal de que hagamos un feedback, ¿no? Dice, los músicos sinfónicos siempre calientan sus instrumentos de viento soplándolos antes de un concierto. ¿Por qué? Eso sí, ¿por qué? Bueno, veamos, eso es importante, ¿no? Entonces, Bakui, ¿qué es el sonido? Si yo te pregunto científica, o sea, ¿qué es el sonido? ¿Cómo responderías tú? Ajá, he dormido. Entonces, bien,
A ver. Déjame ver. A ver, Edgar, una pregunta. ¿Cómo defines el sonido? Bueno, voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo acá. Ok, dice aquí. Vamos a ver cuál es el ejemplo. Vamos a ver qué dice aquí. Ajá, aquí dice. Amplitud de una onda sonora. Dice, en una onda sonora senoidal, ¿ves? Senoidal, cuidado. De moderada intensidad, las variaciones máximas de presión son de 3.0 por 10⁻² pascal por arriba y por debajo de la presión atmosférica. Nominalmente, 1,013 por 10⁵ pascal. Calcule el desplazamiento máximo correspondiente si la frecuencia es de 1000 Hz. El aire a presión atmosférica y densidades normales, la rapidez del sonido en aire a presión atmosférica y densidades normales, la rapidez del sonido es de 344 metros por segundo. Y el módulo de volumen es 1.42 por 10⁵ pascal. O sea, esos son constantes. ¿Ve? En aire, a presión atmosférica, densidades normales, eso vimos termodinámica. ¿Se acuerda que vimos termodinámica? Entonces, la rapidez del sonido es 344 metros por segundo y el módulo de volumen es eso. Bien, ¿saben qué nos están preguntando aquí? Veamos, calcule el desplazamiento máximo. O sea, calcule A. ¿Pero qué nos dan? Nos dan las variaciones máximas de presión. O sea, nos dan P. Entonces, este problema implica la relación entre dos formas distintas de describir la onda sonora, en términos de desplazamiento y en términos de presión. Ah, bueno, son dos formas distintas, ¿no? La incógnita es la amplitud de desplazamiento A. Entonces, veamos. Nos dan la amplitud de presión P máxima, la rapidez de la onda B, la frecuencia F y el módulo de B. La incógnita es el desplazamiento A, que está relacionado con P máximo mediante la ecuación 165. O sea, esta ecuación es la que estamos usando. Esta es la amplitud máxima de presión. Esta sí es la amplitud de desplazamiento. Entonces se lo multiplican por B, entre K por B por K, donde K es el número de onda. Entonces, como nosotros tenemos, lo que necesito conocer es P, que me lo dan, ¿verdad? Necesito conocer B, que me lo dan. Y necesito conocer K. Pero ¿cómo se halla K? K es omega entre B y omega es 2πf entre B. Como yo conozco la velocidad del sonido y conozco la frecuencia, que es 1000 Hz, lo multiplico por 2π el radio y obtengo K. Luego lo sustituyo aquí y listo. La amplitud es 1,2 por 10⁻⁸ metros. O sea, eso es nanómetros, pues. Bien, ¿ves que no tienen? O sea, me explico. Esto puede decir, bueno, es una multiplicación. Aquí no hay ni siquiera cálculo. Lo que pasa es que estamos razonando, lo que están viendo es calcular la presión, ¿no? La presión máxima. Entonces, así, digamos, uno va razonando, ¿no? Entonces, pregunto otra vez. A ver. Vean este ejemplo. En el ejemplo 16.1, ¿se acuerdan el que acabamos de hacer? Mostró que para ondas sonoras en aire con frecuencia de 1000 Hz, una amplitud de desplazamiento de 1,2 por 10⁸ produce una amplitud de presión de 3,0 por 10⁻² pascal. Observen, ¿no? Ahora preguntan aquí, ¿qué longitud de onda tienen esas ondas?
¿Qué longitud de onda tienen esas ondas? Bueno, si ya tenía ya la frecuencia, ¿verdad? Y ya tenía la velocidad del sonido, yo puedo hallar la longitud de onda, porque la velocidad es frecuencia por longitud de onda. ¿Ok? Bien. Para ondas de 1000 Hz en aire, ¿qué amplitud de desplazamiento se requerirá para que la amplitud de presión esté en el umbral del dolor? 36 pascal, 30 pascal. Ah, esto no lo enseñé yo, ¿verdad que no, Tixi? No lo hizo. ¿Y qué se hace cuando uno ve algo que no sabe? Se investiga. Exactamente. Entonces, pero ahí lo que me está diciendo como que a 30 pascal, yo puedo decir como que me va a empezar a doler el oído. ¿Me entiendes? Porque Mm. 30 pascal, creo que lo que quiere decir eso, ¿no? Porque mire esta presión, bien pequeñita, ¿la ve? Pero esta es 30 pascal, o sea, es 1000 veces mayor que esta. ¿Ok? Entonces, bueno, que para ondas de 1000 Hz, ¿qué amplitud de presión, qué amplitud de desplazamiento se requerirá para que la amplitud de presión esté en el umbral de dolor 30? O sea, volver a hacer el cálculo que se hizo en el ejemplo 11.1, pero en vez de poner esto, se pone esto. Pero observen esto, mire, ¿qué diferencia hay entre estas dos presiones? 1000, multiplica esta por 1000. Si la multiplica por 10 a la 3, me da esta. Entonces, en general, el resultado del ejemplo 1.2 hay que multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Pero el resultado era este. Entonces, cuando multiplica por 1000, aquí le va a quedar 10 a la menos 5. ¿Qué longitud de onda y frecuencia deben tener las ondas de amplitudes con desplazamiento este? ¿Ok? Para producir amplitud de presión esto. Entonces ahí aunque la amplitud de desplazamiento es la misma y la presión cambia un poquito, que de hecho es la mitad que esta, la longitud de onda es diferente. Pero todo esto no tiene sentido, todo esto es pura aritmética si no internalizan lo que está pasando realmente, el proceso físico. A ver, Miriam, ¿puedes definir qué es una onda de sonido según lo que he hablado? Es una onda senoidal. No, o sea, no. O sea, me explico, lo senoidal es un caso especial. Una onda de el sonido, ¿cómo lo dirías físicamente? ¿Qué es? No se entendió lo que dije. Bueno, es una onda transversal en un medio. ¿Ok? Es una onda transversal en un medio. ¿Ok? Bien. No me digan que estoy desordenado o no. Yo tengo mi esquema de dar mi clase, pero yo quiero que interactúen a ver qué necesitan, pero no. A ver, estoy tratando de trabajar con los ejercicios para ver. Por ejemplo, aquí dice, considere una onda sonora en aire. ¿En dónde está? En aire. Con amplitud de desplazamiento 0,0200. Calcule la amplitud de presión para las frecuencias de 150, 1500 y 15000 Hz. En cada caso, compare el resultado con el umbral del dolor, que es a 30 pascal. De repente aquí aparece umbral del dolor. Déjenme ver si aparece dentro del texto. Umbral del dolor. Déjenme ver. Buscar aquí.
Ah, coloqué mal. Es OM, umbral. No se consiguió, ¿no? Y porque aparece dolor. Ah, aquí está. Vamos a leerlo. Calcule la intensidad de la onda sonora. Del ejemplo 16.1.3 estamos trabajando con el 16.1. Con P máximo igual a 3.0 por 10⁻² pascal. Suponiendo que la temperatura es 20 grados, de modo que la densidad del aire es tanto y la rapidez del sonido es tanto. Entonces, esto es en este caso lo que están pidiendo es calcule la intensidad. La intensidad no es lo mismo que la amplitud ni la presión máxima. De hecho, la intensidad se calcula así como presión máxima entre 2 rho la velocidad. Entonces, la presión máxima es 3.0 por 10⁻². Dividido entre 2 por rho por V. Bueno, esto es intensidad que es vatios por metro cuadrado. Pero voy a ver qué dice aquí. Dice, esta parece una intensidad muy baja, ¿no? Esta intensidad. Pero en realidad está dentro del intervalo de intensidades del sonido que percibimos a diario. Una onda sonora muy fuerte en el umbral del dolor tiene una amplitud de presión de cerca de 30 pascal y una intensidad de aproximadamente 1 vatio. La amplitud de presión de la onda sonora más tenue que puede escucharse es 3 por 10⁻⁵. Y la intensidad correspondiente es 10⁻², lo más débil, ¿no? Pruebe que estos valores de P máximo de la ecuación 16.4 para verificar que las intensidades correspondientes sean las que mencionamos. Ah, entonces aquí donde aparecía eso de umbral del dolor. Por eso, si usted no lee el libro completo, de repente aparece algo nuevo. Y alguna vez aparece algo nuevo, pero siempre el libro trata de explicar, ¿no? Entonces aquí tenemos que el umbral del dolor es a 30P y la intensidad es 1 vatio por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, no, esto no. Sí, lo vamos a ver, pero estoy tratando de que se involucren y llamen la atención de esto, ¿no? ¿Ustedes han leído el libro en la parte del sonido? Bueno, yo sí. Bien. Vamos para el resumen para ver el resumen. Ok. Entonces aquí tenemos 3 formas. ¿Cuántas formas de calcular la velocidad tenemos aquí? 3. Una para un fluido, otra para una onda sonora en gas ideal y otra para cuando es una varilla. Y de esta primera sacamos la presión máxima, se relaciona con B, con K y con A. ¿Ok? Y aquí tenemos que la intensidad es así. Esta es la fórmula de la intensidad. ¿Ves? Tiene varias formas. ¿Ok? Y las ondas sonoras estacionarias, bueno, estas son para estudiar otro tema, ¿no? O sea, más adelante. Hoy quiero que sepan que existen ondas de sonido. ¿Ok? Por ejemplo, veamos aquí. Rapidez de las ondas sonoras. Dese cuenta que yo le estoy mandando ahí los primeros problemas así de la sección, ¿no? O sea, para tareas, o sea, lo más elemental. Lo más elemental. ¿Ok? Por ejemplo, dice aquí, en en un líquido con densidad de 1300 kilogramos por metro cúbico, se determina que las ondas longitudinales con frecuencia de 400 Hz tienen una longitud de onda de 8 metros. Calcule el módulo de volumen del líquido. Bueno, muchachos, mire, ¿qué nos dan? La densidad. Y nos dan los Hz. Y nos dan la longitud de onda. Nos venimos para acá y nos piden, ¿qué nos piden? Calcule el módulo de volumen del líquido. Bueno, eso es como sustituir más nada. Aquí, nos dan la densidad. ¿Sí? Nos dan la frecuencia, pero con la frecuencia hallo la velocidad. Y nos piden hallar ¿qué? El módulo de volumen del líquido. Entonces aquí podemos despejar y conseguir esa B. ¿Ok? Que tiene unidad
¿Qué tiene que ser fuerza, ¿no? No, bueno, cambia, disculpa. Entonces, bueno, aquí la otra es una barra metálica, ¿ven? De 150 metros de longitud, tiene una densidad de 6.400 kilogramos por metro cúbico. Las ondas sonoras longitudinales tardan 3.90 por 10 a menos 4 segundos en llegar de un extremo de la barra al otro. Calcule el módulo de Joule del metano. Entonces hay que regresar y despejar el módulo de Joule. Claro, no lo voy a hacer ahorita, pero estoy contándole. Estoy tratando de ver, a ver, cómo va a ser la cosa. No, mire, aquí tenemos ejemplos. ¿Cuántos problemas han hecho ustedes de fluidos? 4 más nada, los 4 los que le he mandado, lo de la de una cuerda. Solamente esos 4. Bueno, chicos, solo. Ok. A ver. Veamos aquí. Entonces, leyendo esto, tenemos que la onda sonora que es, léelo aquí, Bakul. La definición, ¿ok? Y aquí tenemos que la amplitud de presión está relacionada con B caída, donde B es una propiedad del medio, se llama módulo de volumen, ¿ok? Que esto fue lo que acabo de explicar, ¿eh? La amplitud tiene metros, pero la presión tiene unidades de Pascal, ¿no? Eh, vean, ven que esto aquí en la onda. Esto se repite, ¿verdad? Esta onda es senoidal, Tixi. Perdón, dice. No, no es senoidal. Es una onda, pero no senoidal. Entonces nosotros tenemos que estudiar las Varía senoidales. su amplitud. Sí, no, es que, mire, la onda arranca aquí. Baja, baja, sube y tal. Baja, baja, sube y tal. O sea, es una onda porque es regular, ¿verdad? Pero no es de este estilo, no es senoidal. Mm. Y nosotros siempre nos vamos a inclinar por estudiar los senoidales, ¿no? Entonces tenemos ondas senoidales en un fluido, ¿ok? Y ya tenemos las velocidades, ¿no? Cómo se propagan. Esta es la onda en un qué? Lee la Kitix. A ver, leo la fórmula. Sí, A ver, velocidad es igual a la raíz cuadrada de... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le dicen? Eh, es volumen termodinámica. a ver, me olvidé de eso, dicen, de ese signo. Gana por R por T entre M. ¿Quién es R? R es constante. ¿Cómo se llama? Eh, no recuerdo, dice, pero recuerdo solo el valor. 6 punto tanto, ¿verdad? Esta 8, es la 8 constante de los gases punto... ideales. 8 ujú, punto tanto. Es la temperatura y M es la masa molar. Esa es la rapidez del sonido en qué? en un gas ideal.
O sea que si la temperatura varía, varía la velocidad, Tixi. La temperatura varía, sí. Si cambia la temperatura en un lugar para el mismo gas, cambia la velocidad del sonido. Eh, no, dicen por algo tiene la R que es constante. No, pero la T varía. Si cambia la temperatura, varía la velocidad. Si Sí, cambia la temperatura, sí. Exacto. Entonces, la velocidad del sonido en un gas ideal, si cambia la temperatura, ¿cambia qué? La velocidad, ¿no? La velocidad. la velocidad. Porque R es constante, gamma es constante y M es constante. O sea, que prácticamente depende del tiempo, de la temperatura, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, veamos algo aquí. Ve, esta R es la que estamos, ¿se acuerda? De termodinámica. Sí, dice, 8.30. Ajá. Entonces, veamos lo siguiente. Veamos aquí lo que dice. Ya va. Ah, estas son preguntas. Ya va. Léelo aquí, Tixi, lee aquí esta pregunta. Yo la voy a poner más grandecita. Léelo. Ya le sé. Sería, ¿qué diferencia hay entre la rapidez de ondas longitudinales en aire a 27.0 grados centígrados y a menos 13.0 grados centígrados? Entonces, ¿qué le piden? Grados Celsius. Le piden la Encontrar diferencia. la diferencia. Ajá, el aire es un gas, ¿verdad? El aire, sí, Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en cada ecuación? Porque R va a ser el mismo, gamma va a ser el mismo, la masa molar va a ser la misma, ¿y qué es lo que va a cambiar? la temperatura. Claro, entonces la pasas a Kelvin, calcula las dos velocidades y las restas. Entonces ahí se aplica la ecuación de ese momento. Velocidad Es de raíz igual a cuadrada de gamma, nu, que no era no, nu, era dr por t sobre m. R, gamma RT entre M. Gam- Gamma. Sí, ¿Qué es es gamma? ¿Te acuerdas de termodinámica? ¿Qué es gamma? ¿De acuerdo? gamma. Gamma era de lo que se restaba, dicen, de, ay, ¿cómo era eso? Ese profesor que les dio clase, les dio malas clases, ¿viste? ¿Qué me he olvidado, dicen? A ver, déjeme ver, aquí tenía mi celular. Escúchame, ese profesor les dio mala clase. Porque si usted no se acuerda de gamma, entonces yo puedo pensar que ese profesor, independientemente de quién sea, no les exigió lo que necesitaba exigirle, ¿verdad? ¿Qué opina usted? Supongo, dicen, pero ya se olvida también. Es que muchas cosas. No, porque ese profesor no le exigió bien para que se aprendiera que gamma es la constante, es la razón entre las capacidades caloríficas P entre CB. ¿Ves? Ese profesor es, no sé, está raro. Veámoslo aquí. Vamos a leer esto. Lee esto, a ver qué dice. A ver, a 27.0 grados centígrados, ¿qué rapidez tiene las ondas longitudinales en A, hidrógeno, donde tiene la masa molar de 2.02 gramos sobre mol? B, helio, de masa molar 4.0 gramos sobre mol. Eh, C, argón, masa molar 39.9 gramos sobre mol. Tome los valores del gamma de la tabla 19.1 y compare sus respuestas para los incisos A, A, B y C.
con la rapidez en aire a la misma temperatura. Ajá. Te entre M, ¿sí o no? Sí, Alicia. ¿Y quieres gamma? ¿De dónde lo sacas? Perdón, dice. ¿De dónde sacas gamma? El signo. Gamma, ¿de dónde lo sacas? El valor de gamma. El gamma sería de, Léelo otra vez. a ver, a 27.0 grados centígrados. ¿Qué rapidez tiene la onda longitudinal en A, hidrógeno de masa molar 2.0? B, helio, masa molar 4.0 gramos sobre mol. Y argón, masa molar 39.9 gramos sobre mol. Tome Ajá, los sigue leyendo. valores de, perdón, Ajá, sigue leyendo. tome los valores de gamma de la tabla y compare sus respuestas por los incisos A, B y C con la rapidez en aire a la ¿De misma cuál temperatura. tabla? Sí, ¿de cuál tabla? Con la rapidez en el aire a la misma temperatura. Lean dice, tome los valores. Ya, tome los valores de gamma, Sigue. gamma de la tabla 19.1. Ahí donde está. Compare Ese capítulo, ¿lo has leído alguna vez? El capítulo 19. 19, no. No. Dios mío, ese profesor está raro porque eso tiene que haberse dado antes. Ve la tabla 19. Esto no le dieron, Tixi. Primera ley de la termodinámica. Esa sí dice. ¿Y la tabla 19 dónde está? Vamos a buscarla. 19.1, ¿por qué no la conseguí? Aquí está. Ve los gamma. El gamma palelio y el argón, ¿cuánto vale? Sería 1.67. Y ¿qué era el otro? Era helio, argón y ¿qué más? Helio, argón y el primero, Era helio, argón y y no más. hidrógeno. Ah, hidrógeno. Ay, yo no veo hidrógeno aquí. Bueno, Hidrógeno, ¿no? Creo. A ver, déjame ver. entonces ya se acuerda que ese profesor le dio esto, CP entre CB. Sí, licencia. Entonces, aquí la pregunta, ¿el helio y el argón tienen la misma velocidad? ¿Tienen la misma gamma, sí o no? Sí, licencia. Helio, argón. La misma R, la misma T, ¿qué le cambia? Cambia solo el valor De la masa molar. ¿Ok? Cambia solamente el valor de la masa molar. Sí, está viendo cómo se hacen los problemas, Tixi. Sí, licencia. Pero claro, para entenderlo más hay que, tiene que leer, ¿me entiende? Entonces ve, pon atención. Solamente estoy leyendo para que vean las cosas que están allí, que no es una cosa inventada, ¿no? Vamos a leer aquí, por ejemplo, el del buzo Ay, ya va. Ay, ya va. Ya va aquí. Ay, ya va, que se me estoy borrando las. Bueno, tú ves ahí el del buzo, lee el buzo. Ajá, léelo.
Dice, a 27.0 grados centígrados. ¿Qué? Dice, ¿me escucha? El del bus, el buzo. Ya. Un buzo bajo la superficie de un lago escucha el sonido de la sirena de un bote en la superficie, directamente arriba de él. Al mismo tiempo, un amigo parado en tierra firme a 22.0 metros del bote también lo escucha. Figura 16.39. Ya. La sirena está a 1.20 metros sobre la superficie del agua. ¿A qué distancia la marcada con interrogante en la figura 16.39 de la sirena está el buzo? Tanto el aire como el agua están a 20 grados centígrados. Ajá, bueno, le están diciendo que la sirena está a 1,20 metros hacia a 1,20 por encima, ¿no? Ujú. Ah, no, la sirena está a 1,20 por encima de la superficie del agua. Por encima, sí. Entonces le preguntan, ¿a qué distancia marcada con gamma está, está el buzo? O sea, ¿cuánta profundidad está sumergido el buzo, ¿eh? Pero hay, ¿qué tienen en común? Dice, un buzo bajo la superficie de un lago escucha escucha el sonido de la sirena de un bote en la superficie directamente arriba de él. Aquí está el truco del problema. ¿Qué dice ahí, Dixie? Al mismo tiempo, Al un mismo amigo tiempo. parado, o sea, está parado en donde está la incógnita. Ajá. No, el otro está parado en la playa. Ah, a ver, un amigo parado, sí, en tierra firme, dice. A 22.0 metros del bote también lo escucha en la figura 16.39. La sirena está a 1.20 metros sobre la superficie del agua. ¿A qué distancia la marcada con interrogante en la figura de la sirena está el buzo? Exactamente. Entonces ahí viendo la profundidad a la que está el buzo, ¿sí o no? Ujú. Entonces, ¿qué hay en común entre el que escucha en el agua y qué hay en común entre el que escucha y en el amigo? O sea, ¿qué hay de De común? que el sonido se transmite por la onda, Claro, eso lo sabemos. El problema es sino o sea, el amigo lo puede escuchar en un sonido, en una onda que está transmitida por el aire y el buzo en las ondas que están sumergidas en el agua, sí, porque, sumergiéndose al agua. porque la sirena está 1,20 por encima de la superficie del agua. Así Ujú. que esas ondas en la superficie del agua llegan ¿cómo se llama? Al agua y la perturban. ¿Qué es lo que transmite hacia abajo? ¿Qué es lo que permanece igual en la onda que sale del... O sea, la bocina hace un ruido, ¿verdad? Entonces, Ujú. el sonido tiene frecuencia, tiene longitud de onda, tiene presión, tiene amplitud. Cuando pasa el agua, ¿qué permanece igual? ¿Entiendes? Es la frecuencia lo que permanece igual. Entonces, con el otro, ¿cómo se llama? Con el amigo le pasa lo mismo. Amigo, también tienes más frecuencia. Conociendo eso, usted puede hallar la frecuencia. Luego viene para acá y con la frecuencia halla la velocidad. Y tiene que ver cuál es la velocidad del sonido en el agua. ¿Entiendes? Por ejemplo, el tiempo que dura desde el sonido, el tiempo que dura en salir, escúchame esto, el tiempo que dura en salir la onda de sonido desde la bocina hasta el hombre que está a 22 metros, supongamos que sean 5 segundos, el mismo tiempo que dura en llegar a donde está el bus. ¿Comprendes eso? Sí, Entonces, dice un poco. ese tiempo hay que calcularlo, porque eso es al mismo tiempo, ¿ves? Entonces hay que hallar una presión del tiempo que viaja arriba igual al tiempo que está abajo, como en cinemática. Entonces de ahí tiene que echar cabeza y ver qué es lo que es común, ¿no entiendes? Bueno, eso es un problema. Dese cuenta que yo ni siquiera en las tareas estoy poniendo esos problemas, estoy poniendo el 15.1, el 15.2, más nada, ¿ok? Bien.
A ver, ya se acabó la clase, ¿no? Sí, Lisa, ya es tiempo. Bueno, miren. Ya hicieron las 3 prácticas. No, Lisa, yo lo tengo 2. Lo que pasa es que usted dijo que iba a modificar los videos, pero no se no modificado. Yo ya los modificé hace como 5 días, Tixi. No, Y Lisa, en la parte de la práctica 2 no le sale, en la práctica 4 sale el mismo video de la práctica 1. no importa, yo te escribí un manual de cómo hacer la práctica en la broma. Bueno, solo siguiéndose con el manual, yo la tengo la práctica 1 y la 3, Lisa. Y la práctica 2, ¿por qué no la tienes? Porque como usted dijo que iba a modificar el video, si no, Pero, toca entonces darle la práctica porque... como 3 días. Bueno, yo sé que me quieres echar la culpa a mí, ¿verdad? Pero si yo abro la cuestión, dice cómo hacer la práctica y yo hice un manual de la práctica. Lo que pasa es que pongo los videos como para que tengan idea. ¿Me entiendes? Ya lo hice. Es que justamente por eso no se sabe si es que cómo mismo, o sea, más o menos tiene que salir la gráfica, por ejemplo, de GeoGebra. Pero es que en el video estaba, aunque no estaba en los sonidos, el video estaba como hacer lo que yo quería. Usted podía leer la cosa. No, pero, o sea, ese es de la práctica 3, No, la práctica que, 2 también está, mire, yo le que voy a no tiene mostrar. sonido. No, la Pero, o práctica, sea, esa ya lo hice yo por lo que, o sea, no tenía sonido, pero igual se podía visualizar. y en la práctica 2 no se podía visualizar. No lo hice. La práctica 2 es la misma de la práctica 1, está en el mismo video. Qué raro. Yo voy a buscar aquí, te lo vamos, voy a mostrar, voy a buscarlo aquí aquí mismo. Sí, ya le indico yo en mi celular. A ver. Yo ahorita estoy subiendo que ayer me dijo Gutiérrez que no entendía una cosa, entonces hice un repaso de la sección 1.8, 15.8 sobre modos normales. Entonces pasa que el video dura pesa como 2 gigas y estoy subiendo eso para que hagan el ejemplo, ¿ok? Entonces, déjenme ver qué es lo que me dice. Yo lo tengo aquí, tranquilo. ¿Usted me está viendo mi YouTube? Sí, le dice, yo ya me suscribí, incluso. A ver, le dice, aquí le indico yo. ¿Le puedo activar la cámara para...? Pero déjeme ver. Ver que yo soy, todos los videos que yo tengo. Estos son los videos, ¿me entiendes? Ujú, ya. El video de la práctica 2 tiene 28 minutos. Y este es el video de la práctica 3. Voy a abrir este. Voy a abrir aquí un momentico. Este es el original que no se escuchaba. Ajá. ¿Ve? Este no se escuchaba, pero este es diferente al de la práctica 1. A ver, práctica. ¿No? Video instruccional de práctica 2. Claro, mire, aunque no está en el audio, A si ver, quiere, dice, mire, yo le indico aquí en mi celular, ¿ya? páselo. Yo le Listo. dejo compartir. La dejo yo, A ver. O mejor le comparto pantalla, dicen, para que visualice usted más bien. A ver, ¿dónde está? Ahí sí lo está viendo, Lisa, ¿verdad? Está llegando, ya va. Ya, entonces esta es información preliminar. Vamos a ondas. Ay, no me va a decir que va a hacer eso. A ver, déjame ver. Pero tú no te metiste en el canal de YouTube, a ver. No, Lisa, o sea, como usted aquí está subiendo en orden, entonces yo me vine acá prácticamente. Ah, ok. Ahí que tengo. Entonces aquí el componente 2 está este es el video instruccional. Entonces sale el mismo del 1. Ah, pero claro. Lo que pasa es que en YouTube tengo el otro video. Hasta 2 veces lo mostré. No, ese no es. O sea, usted está entonces indicándome de la página principal ya de YouTube. Sí, de YouTube, exactamente. Ah, entonces toca buscarlo ahí. Y es que ahí, si usted se suscribió, ayer le llegó un mensaje. Tiene que haberle llegado un mensaje por ejemplo, ahorita No, cuando... me suscribí, pero no activé notificaciones. Le dice, no tengo activadas. Ahorita lo activo. Pero bueno, entonces es un error en la página, yo entiendo lo que me dijo.
Pero no, lo que pasa es que yo sí subí eso aquí, ¿no? Y de hecho lo volví a subir otra vez, mira, porque ayer lo subí con el audio, ¿ves? O sea, ahorita le pongo el link allá, ¿ok? Ya le dicen, por favor, entonces para. O si no, ya ahorita que me mencionó que está en su página, entonces yo. Sí, pero hay dos, ¿ves? Este lo voy a quitar, por ejemplo, este lo voy a quitar, para que este no tiene audio. Ya le hice entonces, ya para culminar eso. Y le dicen, entonces los trabajos también que está ya atrasado por 31 días, creo, o más de un mes, creo que está eso es la tarea 4, por ejemplo. Esa la hacemos el Sí, mismo ejercicio que está ahí, ¿verdad? Porque esa no lo he enviado yo todavía. si dice, no, sí, háganla, si es un solo problema, háganlo, pero entonces, por ejemplo, ya para el fin de semana, ¿para cuándo es que? No, ya tengo que, a ver, el parcial era ayer, ¿no? Pero ustedes no están listos todavía, ¿verdad que no? Entonces, yo les voy a subir la otra práctica 4 mañana, ¿ok? Sobre ondas estacionarias. Bien, y Ya le hice. listo, ya debe estar todo ahí. Ya inclusive si el problema que está ahí es un problema que está en el aula virtual, déjame verlo a mí, es lo que hay. Si puse un problema, yo creo que es ese mismo, ya voy. Ya que te voy a compartir yo también. Ajá, a ver, sí, el 1538 hagan eso así como está ahí. ¿Ok? Hagan el 1538. Yo ahorita voy a subir un video del capítulo 3, no, del capítulo 4 que digo. ¿Ok? Entonces, hagan así los ejercicios que están ahí. Yo le cambio ahorita déjame, voy a hacer en vivo con ustedes ya. Eh, a ver, pantalla. Ahí ven, ¿no? Ahí se ve mi aula virtual, ¿no? A ver, esta es la tarea, ¿no? Esta es la tarea. Tienen que entregar Sí, Lisa, algo. esas son las tareas que están asignadas hace un mes atrás, creo. Ah, ok. Entonces aquí está la fecha, es junio. Ah, entonces hasta mañana. ¿Ok? Hasta mañana. Fecha de entrega mañana hasta la noche, ¿sí? Ya le hice. Ese es de él. Del capítulo 4. O sea, la clase 4 de la semana 4. Esta es la semana 3. Vamos a ver qué tiene la semana 3. Hasta dónde tiene eso ya está listo, ¿no? Ya todo el mundo envió. Ah, no, también estaba mal. ¿Por qué? Vamos a ponerlo hasta mañana. Para que no digan que. ¿Ok? Aplázanos. Lisa, ¿podría aplazarnos hasta el domingo, por favor? Para, No, papá, si son. para subir los dos así de una sola. Pero papá, si usted se pone a hacer eso ahorita, lo hace. Eso es una multiplicación. Casi que hago yo el examen y les pongo 10, todo ya se acabó porque es tan elemental, Tixi, lo que estoy haciendo. Ya, bueno, Lisa. Es que también hay otros deberes ya. No, pero yo nunca les pongo nada, Tixi. Ya, Un Lisa, bueno. problemita, un problema ahí tan que hasta vergüenza me da como profesor. Para que lo hagan. Y todavía me dijo, ¿cómo se llama? Este, Gutiérrez que no entendía. Entonces, como Gutiérrez me dijo que no entendía, yo hice un video que estoy subiendo, ¿ok? Ya, ¿y en qué Entonces, tiempo se sube el video, Lisa? es que dura me falta todavía no, hombre, va en 57% y tiene como 7 horas subiendo. Lo que pasa es que son como 2 gigas. Pero no importa, que la noche se sube, es la teoría de la sección 1.8 otra vez así dada y lo pueden hacer. Y el parcial, ¿cuándo lo vamos a hacer? El parcial sí lo podemos hacer el fin de semana. ¿Aló? Ahí sí no sé qué digan mis compañeros, Lisa. Pero si están en la casa todo el tiempo, bueno, como. Dependiendo de la disponibilidad de ellos. No le dicen los fines Yo de creo que el semana, fin yo de semana. trabajo. Y el lunes. El Ah, bueno, lunes. entonces, Déjame. escuchen, entonces ahora sí, definitivo, el parcial va a ser el martes que viene, la hora asincrónica, ¿ok? Listo, yo les dejo el parcial, se lo abro y ustedes me lo suben aquí, ¿ok? Ya Ya, listo. Lisa. Ya, profe. Listo, así
Listo. Bueno, entonces con esto ya está listo y acuérdense que yo estoy comenzando ya con voy a comer. Yo quería hacer unas cosas con ustedes, pero no creo que sea conveniente. La directora me dijo para hacer, como que yo hiciera unos trabajos con ustedes, como unos ensayos, ¿no? Pero si no pueden leer el libro, ¿cómo yo voy a hacer un ensayo con ustedes? O sea, yo podría hacerle, en vez de hacerle parcial, hago un ensayo. ¿Me entiende? Pero bueno, no sé, quieren hacer algo en la facultad, pero eso depende de ustedes también. ¿Me entiende lo que quiero decir? Bueno, usted, el que quiera conmigo puede trabajar, pero o sea, yo no puedo estar empujándolo a ustedes. Estudie, 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 estudie. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Cualquier cosa que quiera interesado en esa modalidad de evaluación, me llama, me escribe por interno, ¿ok? Si quiere saber más. ¿Sí? Ya listo. Bueno, nos vemos. Hasta luego, muchachos. Voy a finalizar la reunión.